te va? Luis Cano, Radio Alto, Bahía Blanca, buen día. Hola, buen día Luis, ¿cómo están? Muy bien, contanos, a ver, para aclarar definitivamente, ¿cómo fue el tema de las sesiones? Y si, ¿por qué me dijiste ayer por un correo, un WhatsApp, que eran dos sesiones diferentes y que vos no te sentaste para dar quórum con anteayer, para dar quórum con el tema de zona fría? Contanos. Bueno, primero te agradezco el llamado, así puedo aclarar esta situación en donde yo voté en contra. Eso para que quede claro. Voté en contra como me comprometí, no solo con los bahienses, sino con todo el sur de la provincia de Buenos Aires, que quedó fuera del régimen de zona fría. Por un lado, nosotros el miércoles teníamos convocado una sesión a las 10 de la mañana. Y a las 11 de la mañana había convocado un grupo de diputados otra sesión para destituirlo a Adorni. Nosotros en Labor pedimos que este grupo de diputados, porque no había consenso para esa sesión, ni siquiera el PJ, el UPE estaba de acuerdo, prorrogaran esa sesión para poder ordenar la sesión de las 10 de la mañana, que incluía en su temario, que era muy extenso, como último punto zona fría. No lo quisieron hacer así, por lo tanto, si nosotros queríamos que se cayera la sesión de las 11 de la mañana, teníamos que poner en funcionamiento la de las 10 de la mañana. Y esta es una opinión personal. Yo creo que una moción de censura que está en la Constitución es una herramienta restrictiva, de uso restrictivo, porque es la intromisión de un poder sobre otro poder. En este caso, el poder legislativo puede voltear, vamos a decir así, un ministro del Poder Ejecutivo, en realidad al jefe de gabinete. Por lo tanto, hasta que no tenga un procesamiento penal, hasta que no veamos la declaración que está en tiempo de entregarlo, para mí es el uso de una figura que no estoy de acuerdo. Por lo tanto, hay que evitar que se haga este debate, porque no sabemos qué es lo que puede pasar, y la verdad es una maniobra, en lo que yo comprendo, destituyente. No estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, no solo yo, sino que hubo mayoría para que se iniciara la sesión de las 10 de la mañana. ¿Cuál es el quórum? Acá es importante, el artículo 95 del reglamento de la Cámara dice que cada momento que se vota se constituye el quórum. Al momento de votar tiene que haber quórum, si no se cae la sesión. No es solo que hay quórum al inicio de una sesión y con eso ya está, todos los proyectos se tratan. No, al momento de votar es el momento que se constituye el quórum para votar ese proyecto. Por eso ustedes habrán visto en alguna oportunidad que se ha caído una sesión y se ha evitado tratar algún proyecto, aunque durante todo el día hubo una sesión. El quórum para zona fría se constituyó a las 9 de la noche y había 240 diputados. Esto se lo tenemos que agradecer a un acuerdo que tuvieron los gobernadores del norte con el gobierno para que tuvieran zona cálida, que va por otra ley, un acuerdo que hubo para que ellos pudieran tener su subsidio a la electricidad. Por eso hubo ese número, que es la mitad más uno, a las 9 de la noche, y por eso se pudo votar. Incluso Córdoba estaba en desacuerdo. Yo hablé con ellos para ver si iban a dar quórum o no, y dijeron, el gobernador se comprometió a dar quórum y vamos a votar en contra. La verdad, yo soy la única diputada representante de la ciudad de Bahía Blanca, incluso con ausencias de la provincia de Buenos Aires notorias, como la diputada Tolosa Paz o el diputado Ramírez Gutiérrez, que es la mano derecha de Massa, no estuvieron presentes en la votación, en donde obviamente habilitaron la posibilidad de que ganara el proyecto de gobierno. Entiendo, se logró quórum a las 9 de la noche para tratar zona fría a partir de este acuerdo con los gobernadores en esta especie de canje. Exacto. Votame esto de zona fría y yo te doy algún subsidio para la energía eléctrica en tu provincia, una cosa así fue, ¿no? Es un mecanismo habitual que tienen los gobernadores con el gobierno. Ustedes lo saben muy bien porque hablan permanentemente de esto. Nosotros lo veíamos. Yo incluso discutí mucho
esto con el gobierno y lo que pudimos conseguir es que al menos la gente de Bahía no va a tener más el régimen de zona fría, pero va a ser trasladada a lo que se denomina el régimen de subsidio específico, donde lo que sí tenemos que controlar y vigilar cuál es y cuál va a ser la diferencia de la cobertura de zona fría, que era total para toda la ciudad de Bahía Blanca y la región, ¿no? Y todo lo que se denomina zona templada fría, y en este caso solamente lo van a recibir aquellas personas que tengan un ingreso por debajo de las 3 canastas familiares, que son aproximadamente 4.800.000, 5 millones de pesos. ¿A cuántas personas, no te digo Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, que según decían incluso en el debate el diputado Juliano, es la más perjudicada en tal sentido, ¿a cuántas personas se verían afectadas a partir de esta segmentación y a partir de esto si se transforma en ley? Por ahora tiene media sanción en diputados. ¿Tenés ese número? Yo no estoy de acuerdo con el planteo que hace Juliano, porque acá el problema es cómo se planteó de entrada este régimen de zona fría. El régimen de zona fría hoy es discriminador y desigual para la zona de Bahía Blanca y el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero también lo que hizo Máximo Kirchner en el 2021, en donde agregó zonas cálidas o terminó teniendo zona fría Wilde, la verdad, o la provincia de San Luis, o el norte de Mendoza, la verdad fue un despropósito, que sabíamos que esto iba a terminar así. Porque lo que hicieron es un plan platita dibujado y subsidiado en la cobertura de los subsidios a los servicios públicos, porque teníamos una inflación galopante. Yo lo que le pedí al gobierno en esta oportunidad era que efectivamente hiciéramos una rezonificación por su lugar que tuviese adversidad climática y lo que se denomina ingresos, niveles de ingresos, porque hoy lo que quedó es que nosotros le estamos pagando a la Patagonia, que tiene los niveles de ingresos más altos per cápita. En Bahía Blanca sí tengo el número, son aproximadamente entre 70.000 y 77.000 hogares los que quedan desafectados. Perdón, ¿cuánto? Entre 70.000 y 77.000. Bien. No puedo darte una cifra exacta. No, pero está bien, un número aproximado. Entre 70 y 77.000 serían las personas afectadas en Bahía Blanca frente a esta reducción de los subsidios. Que no recibirían ningún subsidio, porque te recuerdo, nosotros lo que logramos, y esto lo hacía yo misma con el gobierno, donde ellos remitían a un decreto, le pedí que los requisitos se transcribieran a la ley, pero lo que quedó, y por eso voto en contra, lo que queda principalmente, porque yo no estoy de acuerdo que los ricos realmente tengan subsidiada el gas natural, como va a pasar en Chubut o en Santa Cruz. O sea, Cristóbal López, la pileta climatizada se la vamos a seguir pagando. Pero en Bahía Blanca, a las personas que ganen entre 5 o 7 millones de pesos, que si vos juntás 2 ingresos de la madre y del padre, no es mucho, es un señor de clase media, pero ese tipo va a perder el subsidio. Sí, bueno, es un número interesante, entre 70 y 77.000 habitantes, según tus números, es un porcentaje... Hogares, Hogares, bueno, es un porcentaje realmente importante. Bueno, sí, pero ya estamos sobre las 9 y quiero formularte la última pregunta. Si no miré mal, ayer mirando en las redes para incluso poder hacer esta pregunta, después de la votación en general, que vos votaste por la negativa, claramente, hubo una votación en particular de 6 capítulos. Y si no entendí mal, sí. Capítulo 6... vos votaste afirmativo, capítulo 5 votaste afirmativo, capítulo 4 votaste afirmativo, capítulo 3 votaste afirmativo, capítulo 2 votaste afirmativo, y solamente de los 6 capítulos votaste negativo en la votación en particular en el capítulo 1. ¿Cómo? Mi pregunta es desde la ignorancia. Para llegar al todo, vamos por las partes. ¿Cómo se compadece que hayas votado por el todo, por no, y cuando vamos a las partes en su mayoría votaste por sí? ¿Se puede explicar? Sí, sí, claro, porque esta ley
cada capítulo corresponde a una ley diferente. El proyecto no es un proyecto que presentó el gobierno, no es un proyecto de zona fría, solamente el capítulo 1 era de zona fría, sino que era de subsidios energéticos. Los otros capítulos, por ejemplo, el que yo voto a viva voz, responde al subsidio de garrafa. Gracias por preguntarme por qué esto es importante. Lo que logramos sí en esta ley, algo que no estaba comprendido, es que en todas las zonas, zona fría y zonas templadas frías, que le abarca a Bahía Blanca también, Sí. esté subsidiada la garrafa. No me acuerdo ahora el monto, la verdad, pero va a tener una parte subsidiada. Esto es importante, porque cuando hablan, vos habrás escuchado que dice el gobierno, no, porque ahora solamente van a tener zona fría los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables no tienen gas natural, los grupos vulnerables tienen garrafa. Entonces había que cubrir esa necesidad. Y yo eso lo voté a favor porque quiero que haya un descuento sobre la garrafa, porque es la manera de poder cubrir una necesidad básica que tienen los grupos vulnerables. Los otros artículos, hay uno de forma y los otros artículos también corresponden a el subsidio de la luz, de la electricidad, que eso sí en realidad es un proceso de compensación a las cooperativas y a las empresas de electricidad, que de esta manera no queda afectada la electricidad para los bahienses. Bueno, que tengas buen fin de semana, gracias por habernos atendido, seguiremos en contacto, muy amable. Gracias, muy buenos días. La palabra